Un ter aliento del sol 91, 100 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91 El fin del viejo mago X. El verdadero mal tras la reparación. Hay dos tipos de maldad. Una innata y otra cultivada. Moritonio pertenecía al primer grupo. Elegía los espectáculos de magia porque disfrutaba de las expresiones de asombro del público. Como los espectáculos de magia terminan, la sorpresa se desvanece, dejando solo un vacío. Moritonio seguía buscando mayores sorpresas hasta que, ya no podía extraer ni un ápice de emoción de las expresiones de asombro de su familia. Moritonio sabía que estaba aburrido, así que mató a su hermana, cosechando la última oleada de placer de su expresión incrédula. Recordaba ese día con claridad. Temblaba de emoción, como si hubiera descubierto un nuevo continente. Usando el disfraz de la realidad cosida y la presión magnética generada por la bipolaridad del hierro teñido, vagaba constantemente en la oscuridad, deleitándose con el terror y la desesperación que la gente mostraba ante la muerte. Desde entonces, se embarcó en un camino sin retorno. A menudo me siento vacío después de una actuación, le dijo una vez a Hisoka tras una presentación. Para llenar este vacío, busco constantemente más estímulos y desarrollo más magia. Pero ahora, esa chica no importaba, y Hisoka tampoco. Moritonio miró fijamente a Roy, tal como lo había hecho cuando eligió matar a su hermana aquel día, experimentando una vez más esa sensación embriagadora que hacía temblar su alma. Un joven genio. Un genio que podía ser cosechado sin necesidad de cultivarlo. ¿Acaso había algo más placentero que matarlo? Jejeje, el líder parece bastante entusiasmado. La función acaba de empezar, parece que llegué justo a tiempo. Tap. Tap, dos botas puntiagudas de payaso aparecieron de la nada en la noche. Hisoka apareció en la pared, con los brazos apoyados en las rodillas, la mirada recorriendo el campo de batalla. Goto consoló a la niña, mientras se ponía más alerta y se acercaba sigilosamente a Roy. Ignóralo. La espada bastón forcejeó, su punta parecía a punto de atravesar, pero fue silenciada por un suave toque del niño. La espada de un espadachín está por encima de todo. Mientras la espada esté ahí, la espada está ahí. Si la espada se rompe, la espada se pierde. Esta fue la advertencia que su maestro, Urokogaki Sakonji, le había dado a Roy el primer día que empuñó una espada. Y Roy siempre había sido un niño obediente, y siempre había actuado en consecuencia. Jinichi. La espada bastón emitió un agudo grito, molesta por ser controlada, instando a Roy a que la cortara rápidamente. Los labios del chico se curvaron en una sonrisa. Sin hacer ningún movimiento visible, se lanzó hacia adelante, desatando su paso oscuro completamente dominado, cerrando instantáneamente la distancia con Moritonio y lanzando una estocada. Respiración solar, Yanua tú. La punta de la hoja chispeó al rozar el aire. Moritonio, ahora lo suficientemente cerca, sintió una ola de calor intenso recorrerlo. Sobresaltado, desató su técnica de refinamiento, comprimiendo la fuerza magnética en hierro refinado para formar varios escudos de hierro frente a él. Crack, crack, crack. Un escudo se hizo añicos, 2 escudos se hicieron añicos, 3 escudos se rompieron. Revelando al asesino expuesto y retorcido. Ante la mirada horrorizada de Moritonio, la hoja atravesó su omóplato. ¡Qué hoja tan rápida! Hisoka entrecerró los ojos. ¡Qué destreza con la espada! Ondas se extendieron por el omóplato sangrante de Moritonio mientras una capa de piel nen se desprendía, separándose del bastón y la espada, revelando la pared donde Roy había abierto un gran agujero. Wuto notó la fina piel espiritual parecida a un pañuelo y frunció el ceño. ¿Es una ilusión? El joven maestro claramente apuntó a la garganta, pero terminó apuñalando la pared. No creía que pudiera desviarse tanto. No solo eso, también hay magnetismo. Habiendo seguido a Moritonio durante tanto tiempo, Hisoka había notado que cada vez que el líder realizaba natación aérea, los accesorios metálicos que llevaban los espectadores de la primera fila se movían inconscientemente hacia él, como imanes, profundamente cautivados. La hoja se desvió debido a la presión de la fuerza magnética. Hisoka extendió los brazos y elogiado, dijo. Ese es el líder que necesitas, puede atraer y repeler, ni siquiera el hierro refinado puede penetrarlo. Hisoka-kun, debí haberte matado antes. Moritonio movió la muñeca, usando magnetismo para engancharse a la farola que tenía detrás, impulsándose hacia arriba y creando distancia entre él y Roy.
La información se reveló con demasiada facilidad, poniendo a un usuario de NEN experimentado en desventaja. Esta era la experiencia resumida por un aspirante fallido al examen de cazador a lo largo de muchos años. Por cierto, solo una persona aprobó el examen ese año, y su nombre ahora es conocido en todo el mundo. Por Vigiganto. Mortonio, eres fuerte, pero desafortunadamente te encontraste conmigo. Ese año, el director Shenlong dio su honesta evaluación de su antiguo rival, incluso diciendo, si Mortonio hubiera seguido participando en el examen de cazador, sin duda habría ganado en la siguiente ronda. Pero, vine aquí por la emoción, no para ser humillado. Mortonio no pudo aceptar que su actuación terminara en fracaso, y desde entonces, abandonó la asociación de cazadores. Eligió actuar por todo el mundo, y luego, recogió a Hisoka. El viejo mago, aferrado a su brazo cercenado, se subió a una farola. Sin dudarlo, alzó la mano, activando bipolaridad teñida de hierro, y docenas de afiladas púas se condensaron en el aire, volando rápidamente hacia Roiza. Aprovechó la oportunidad para escapar de la escena y salir del aprieto del día. Va a escapar de Q. Hisoka se levantó de repente, abandonando su postura perezosa, con un chicle en la palma de la mano, listo para usar. Wooton lo miró. No necesito que me lo recuerdes. Justo entonces, Roy lo persiguió con su espada, con la mirada fija en nada más, sin siquiera mirar a Hisoka. Un tajo tras otro, saltó sin esfuerzo del muro y se elevó por los aires, transformándose en un gran pájaro que voló alto, llegando por encima de la cabeza de Moritonio, y entonces, una afilada y llameante técnica de espada. El verdadero significado de ardiendo. Aliento del sol. Entrenamiento. La espada bastón relucía, envuelta en una capa de luz roja abrasadora, y un tajo circular barrió el espacio, atacando repentinamente. Las pupilas de Moritonio se contrajeron. Magnético. Zumbido. La presión magnética impactó instantáneamente contra Roy, intentando retenerlo. Incluso si solo lo presionaba un segundo, sería suficiente para que Moritonio escapara. Sin embargo, para sorpresa del viejo mago, el chico no solo poseía la técnica de la espada de fuego, sino también la magia de fuego. Antes de que la fuerza magnética siquiera lo tocara, siseó suavemente y se consumió por completo. Moritonio miró con los ojos muy abiertos, incrédulo. Mientras aún estaba aturdido, un dolor agudo le atravesó el pecho. Lo habían partido en dos, desde el hombro hasta la cintura. Pum, pum. La sangre llovía mientras Moritonio se estrellaba contra el suelo, pareciéndose exactamente a su hamburguesa favorita, partido en dos con un montón de carne y sangre esparcidas a su alrededor. En el medio. ¡Guau! Hisoka se tapó la boca y guardó su chicle. Sobre el cielo nocturno, Roy, bañado por la luz de la luna, flotaba, con la luna llena a sus espaldas y dos soles en sus ojos. Aterrizó con una suave brisa, con la hoja apuntando en diagonal, apoyada en la garganta de Moritonio. Cof, bunge, gun, la función ha terminado. Moritonio tosió sangre, con la mirada débil. Por desgracia, el público es un poco pequeño. Solo unos pocos niños. Antes de que pudiera terminar de hablar, Roy le atravesó la garganta de un solo golpe. Si vas a morir, muere rápido. No hay necesidad de tanta charla. La hoja giró, aplastándole la garganta. El asesino desquiciado se desplomó, una imagen borrosa apareció ante sus ojos. Hermano, en el mundo oscuro, una luz brillante iluminó a la niña. Llevaba una cinta rosa en el pelo con forma de mariposa, con los ojos desorbitados y la lengua colgando. Extendió las manos para agarrar a Moritonio, e incontables manos surgieron de la oscuridad tras ella. Algunas le agarraron el pelo, otras le arrancaron la boca, otras le estrangularon el cuello y otras le abrazaron las piernas, arrastrándolo desesperadamente hacia la oscuridad infinita. El resentimiento de aquellos que murieron injustamente a menudo regresa al cielo y a la tierra tras consumarse su gran venganza, lo que dificulta su uso y captura. Roy es diferente. Parece capaz de absorber el poder de los muertos para fortalecerse. Al día siguiente de que Roy se marchara de casa, Zeno fue a darle un masaje al anciano como de costumbre. Al hablar de los niños de la familia, no pudo evitar hacer comentarios sobre ellos. Los ancianos parecen tener un problema común. Siempre les gusta hablar de sus nietos. Ma alzó la cabeza para apoyarse en su espalda y tarareó con tranquilidad. El destino de cada uno es diferente. Él puede hacerlo, es su habilidad. Salir es bueno. Quedarse en casa solo te convertirá en un bebé gigante tarde o temprano. Las llamadas pruebas mundanas y cómo se puede templar el corazón sin salir al mundo.
Un usuario de NEM poderoso primero debe tener una voluntad lo suficientemente fuerte, sea buena o mala. En resumen, no quebrarse al menor roce. El abuelo tiene razón, dijo Zeno con bastante asentimiento. El objeto de visualización de ese niño es el sol, que se ha propuesto salvar a todos los seres sintientes. Los espíritus de los muertos se sienten atraídos por él. Tiene sentido desde una perspectiva budista y... ¿Buda? Maa miró a Zeno. ¿Y yo qué? ¿Qué Buda? ¿Salvar a todos los seres sintientes y? Es que viene Netero otra vez. El tono del anciano era hostil, incluso y su mirada se volvió peligrosa. Desde que Jack murió, ese chico ha estado buscando cualquier excusa para venir cada pocos días. ¿De verdad cree que Maa es solo un adorno? Zeno permaneció en silencio, sin confirmar ni negar nada. Siempre supo que su abuelo guardaba rencor a Netero por haber secuestrado a su padre, pero dado que se cumplían 20 años de la muerte de su padre y Netero quería ver a su amigo íntimo, él, como hijo, no podía negarse. Así que, Maa lo echó de una patada. Ve a buscar a tu Buda, yo no tengo un nieto como tú. Crash. El cristal se hizo añicos y Zeno se convirtió en un punto negro en el horizonte, casi lo expulsan de su nen de la muerte. Esto demuestra lo aterrador que puede llegar a ser el resentimiento cuando se acumula hasta cierto punto. En Gasland, en la oscuridad, la niña rodeó con sus brazos el cuello de Moritonio y susurró. Hermano, te extrañé tanto, de verdad, tanto. 40 años. ¿Puedes decirme por qué me estrangulaste aquella noche? No lo sabes, me dolió tanto, tanto dolor, no podía respirar, te rogué que me soltaras, pero me estrangulaste aún más fuerte, así que, mi querido hermano Moritoño, respóndeme. ¿Soy tu hermana? Mírame a los ojos y respóndeme. Un grito lastimero, una aura negra como la noche, llena de resentimiento, se elevó hacia el cielo, espantando a las aves que pasaban. Moritonio se sintió destrozado y sumido en el infierno. Tras haber dedicado su vida a la búsqueda de la maravilla, finalmente descubrió que él también podía sentir miedo, podía sentir terror, y no se atrevió a afrontar la horrible muerte de su hermana. Solo podía mirar a Roy, como si le dijera, sálvame. Roy permaneció impasible. Desenvainó su espada, salpicando sangre, y dijo con calma. Tu hermano está aquí. ¿Por qué no le pides ayuda? Moritonio. Jamás imaginó que la espada que había empuñado años atrás volvería de golpearlo. Intentó extender una mano, pero otras se la apartaron rápidamente. El resentimiento lo inundó. La chica era el espíritu más malévolo que Roy había visto jamás. No podía imaginar el dolor de ser asesinado por su propia familia simplemente por no mostrar suficiente sorpresa, y luego sufrir 40 años sin poder expresarlo. Se limitó a observar en silencio, ¡pum! El alma de Moritonio, como una burbuja, se hizo añicos al instante en que desapareció por completo en la oscuridad. En ese momento, una ráfaga de viento vespertino entró en el callejón, despeinando el cabello rojo de Hisoka y tirándolo hacia atrás. El chico estaba de pie sobre el muro, observando con interés. Su resentimiento, sin su ancla, permaneció congelado en el tiempo. Volviéndose hacia Roy, levantó su falda y le hizo una reverencia. A través de la cabeza gacha de la chica, Roy pudo incluso ver que el lazo que llevaba en el pelo era un bonito lazo rosa. La oyó decir vagamente. Hermano, gracias. De nada, respondió Roy, envainando su espada y asintiendo levemente. Entonces lo comprendió. Esta chica era fuerte. Su resentimiento era profundo. Era completamente distinta a las almas remanentes que había absorbido antes, cuya insuficiente fuerza espiritual les impedía mantenerse en pie en el mundo, provocando que se disiparan sin un ancla. En cambio, su resentimiento provenía del odio, unido al vínculo de los lazos de sangre, incluso sin un ancla. A partir de entonces, pudo dormir bajo el cielo abierto, disfrutando de una vida sin preocupaciones. Todo dependía de su voluntad. La noche se hizo más profunda y algunas hojas cayeron sobre el cuerpo de Moritonio. La chica se irguió, elevándose con el viento, deseando ver el mundo, observando las luces de neón parpadeando en las calles, el bullicio del tráfico. El mundo había cambiado, 40 años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos, todo era diferente y no había lugar para ella. Ni siquiera reconocía muchas cosas, mucha gente llevaba máscaras de hipocresía y muchas sonrisas falsas le resultaban tan desconocidas que la asustaban. Al aterrizar de nuevo, sin dudarlo, se acurrucó en los brazos de Roy, como si solo allí pudiera encontrar el calor que tanto anhelaba. No, hermano, odio este mundo y ya no quiero ser humana. Pista. Energía vital más 50. Roy pareció oír débilmente los murmullos de la chica.
Se apoyó en su bastón, miró al cielo, dejando que la brisa vespertina le despeinara el flequillo, con el corazón oprimido por una leve tristeza. Clap, clap, clap. Una serie de aplausos rompió el silencio de la noche. Hisoka abrió los brazos y exclamó: ¡qué actuación tan maravillosa! Su expresión era de embriaguez, deseando aún más. Wooton lo miró de reojo y luego se inclinó hacia Roy. La chica a la que había estado protegiendo a sus espaldas ya había salido sana y salva del callejón y debía de estar en casa. El estrecho callejón ahora solo estaba ocupado por ellos dos y un payaso, lo cual resultaba un tanto inquietante. Si te dijera que, en realidad, me robaste mi presa, ¿me creerías, señor? Hisoka metió las manos en los bolsillos, saltó del muro, fijó la mirada en Roy y se humedeció los labios. Deja de fingir. Wooton también metió las manos en los bolsillos, sacó unas monedas y le devolvió la mirada con furia. En ese instante, fue como si el tiempo hubiera retrocedido, orquestando este encuentro predestinado. El joven mayordomo protegió a Roy tras él, mirando fríamente a Hisoka y diciendo: Meritonio es tu capitán. Como su camarada, tuviste innumerables oportunidades para actuar. ¿Por qué no actuaste antes? Al final, el hombre murió, pero la culpa recayó sobre el joven amo. Wooton tenía que dejarle claro que incluso la paciencia del mayordomo tenía un límite, sobre todo cuando el joven amo estaba involucrado. Jejeje, Hisoka se rascó la cara, mirando a Roy de reojo, y soltó una risita siniestra. Porque, tu amo es más tentador. Ah, Espartaco, tan hermoso, tan asombroso, quiero comérmelo. Su expresión se torció gradualmente, una malicia incontrolable emanaba de Hisoka y envolvía a Roy. Wooton entrecerró los ojos, sacó una moneda con calma, a punto de actuar, pero una mano lo detuvo, seguida de una ráfaga de viento que le rozó el hombro. Otra mirada. Los pendientes del chico, con forma de sol y montañas, dejaron imágenes residuales. En las pupilas dilatadas de Hisoka, dos soles brillaron entre sí, escudriñando cada movimiento del payaso. Presionó la cabeza de Roy, incrustando su cabeza y cuello contra la pared, dejando solo su cuerpo expuesto. Roy se retorció 2 veces y luego guardó silencio. Maldita sea, ¿por qué siempre me encuentro con pervertidos? Por extremismo. Wooton guardó la moneda y dijo con calma: hace años, cuando salía de misiones con el maestro, lo oí decir que la gente que se obsesiona con trivialidades es particularmente aterradora. Solo creen en sus propias ideas, por lo que suelen ser más puros que la gente común. Hacer el bien es un gran bien, hacer el mal es un gran mal, y una vez que el pensamiento despierta, se vuelve más extremo y fuerte, más obsesivo y más insano. Los amigos que hacen suelen ser así también. Como Moritonio y este tipo. La ley de la agregación anormal, lo semejante atrae a lo semejante, lo diferente repele, ¿eso es lo que significa? Roy soltó a Hisoka y se calmó poco a poco. Un destello de inspiración cruzó su mente, pero no pudo comprenderlo. Se quedó quieto, frunciendo el ceño y pensando. Justo entonces, una brisa vespertina sopló, despojando a Moritonio de su rostro y revelando su verdadera apariencia. El chico se detuvo un instante y caminó hacia él, encontrando su propio reflejo en las pupilas ya vacías de Moritonio. La bipolaridad del tinte de hierro puede infundir magnetismo en el aura, ejerciendo una presión considerable sobre los demás. Moritonio, como quería atraer a la gente, la habilidad Nen que desarrolló era esencialmente magnetismo. O mejor dicho, todo objeto con masa tiene un campo magnético. Al manipular el campo magnético, la fuerza creada es la fuerza magnética. El Sol también tiene un campo magnético y tormentas magnéticas, y puede atraer y repeler, logrando el efecto de manipular el campo magnético. Los ojos de Roy brillaron cada vez más, como si hubiera comprendido algo. Un destello de inspiración lo iluminó, e intentó visualizar el Sol en su mente, imbuyendo su pensamiento de magnetismo a través de la imaginación. Imitando un imán, extendió la mano y agarró a Moritonio, y varias hojas caídas, que temblaban, se resistieron, finalmente alzaron el vuelo y fueron sujetadas firmemente en su mano. Pista. La naturaleza del pensamiento cambia más 10. Nota. El verdadero significado del Sol, nivel actual, 1V1. 11, 100. Rendimiento. Fuerza magnética. Nota. El anfitrión puede manipular el campo magnético de otros infundiendo Nian con magnetismo. La fuerza de la manipulación depende del nivel. Cuanto mayor sea la fuerza de Nian, mayor será el alcance de la manipulación y más fuerte el objeto manipulado. Los labios del chico se curvaron en una sonrisa, su mano se cerró en un puño, las hojas se hicieron añicos y, con un movimiento de muñeca, el viento las arrastró.
El rendimiento de hoy había llegado a su fin. Tomó su bastón y su espada, diciendo sin mirar atrás: «Vámonos». En la oscuridad de la noche, el amo y el sirviente salieron del callejón, pararon un taxi, aceleraron y se alejaron a toda velocidad del lugar. Tap tap. Unos 10 minutos después, tras la partida de Roy, se oyeron unos pasos ligeros. En la oscuridad, apareció un nuevo Roy, con la mirada perdida. Pasó por encima del moritonio roto y caminó inexpresivamente hacia Hisoka. De repente, una risa escalofriante resonó desde el interior de la pared, llegando a sus oídos. «Amigo, ¿me echas una mano? Tengo la cabeza atascada en la pared, me estoy asfixiando», y Yumi asintió con entusiasmo, observándolo en silencio un instante antes de dar un paso al frente, sacar un clavo Nen, apuntar al pecho de Hisoka y clavárselo. «No te preocupes, ya no te asfixiarás cuando estés muerto». Jejeje, es un buen método, pero, ¡boom! Hisoka alzó el puño, envuelto en Nen, y lo estrelló contra la pared. Yumi asomó la cabeza, miró a Hisoka y esquivó sus ráfagas de Nen con su habilidad de condensación. Retrocedió 2 pasos, observó a Hisoka con extrañeza y sonrió. «¿No eres él? Pero te has disfrazado de él. Déjame adivinar, ¿estás enamorado de él? ¿Y me atacaste por celos?» Los ojos de Hisoka se entrecerraron, su mirada fija en Yumi, y Yumi permaneció en silencio, su larga cabellera negra ondeando como la cola de un gato arañado, erizándose al instante. Zas, zas. Sin decir palabra, movió la muñeca, lanzando varias ráfagas de Nen más, rápidas e implacables, cada una apuntando a los puntos vitales de Hisoka. Hisoka rió alegremente. «Jejeje, parece que acerté». Metió la mano en el bolsillo y sacó varias cartas, también imbuidas de Nen, que lanzó contra los clavos de Nen. Clan 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 clan. El sonido de las armas chocando resonó continuamente en la fría noche, prolongándose durante un buen rato. Zumbido. El taxi de Gaslan era tan salvaje como su magia. De camino al aeropuerto, Roy chasqueó los dedos, atrapando monedas en el aire y moviéndolas de un lado a otro entre él y Goto, usando esto para familiarizarse con las propiedades del magnetismo. El conductor, un hombre mayor, no dejaba de mirar el coche, elogiándolo. «Joven, eres increíble. Tu magia telequinética es tan buena como ese truco de nadar en el aire de ese tipo. ¿Cómo era? Ganarías una fortuna actuando así». «Es Moritonio», dijo Newton, recogiendo las monedas que Roy le había lanzado, igualmente sorprendida de que su joven amo poseyera esa habilidad. Al igual que Moritonio, su energía contenía un toque de succión. «Sí, es Moritonio», el conductor se dio una palmada en la frente. «Mira mi memoria. Solo decía que llevaría a mi hija a verlo en unos días, y ya lo he olvidado. Entonces no tendrás ninguna oportunidad». Chirrido llegaron al aeropuerto. Roy chasqueó los dedos, lanzando varias monedas hacia el conductor. El joven abrió la puerta del coche sin mirar atrás. «Quédese con el cambio». Salió del coche con Wooton y se dirigió a la terminal. El conductor se rascó la cabeza, perplejo, y arrancó a toda velocidad, dejando una estela de humo negro mezclado con olor a gasolina al pasar por seguridad. Conforme se acercaba la partida hacia los Estados Unidos deserta, la sala de espera en Gaslan estaba notablemente llena de individuos con vestimentas más extrañas que en Bator. Algunos estaban completamente vendados, dejando solo los ojos al descubierto, algunos llevaban pañuelos con cobras enroscadas al cuello, algunos portaban arcos y flechas, con coloridas plumas prendidas en la frente, algunos eran tan fuertes como osos, con el torso desnudo, dejando ver sus poderosos músculos, y otros iban vestidos de ninjas, calvos y haciendo el pino. Estos deben ser los candidatos para el examen de cazador. Cualquiera que se haya registrado podrá entrar. Wooton acompañó a Roy a buscar un asiento vacío, notando que su joven amo miraba fijamente en cierta dirección durante unos instantes. Sin decir palabra, miró hacia allí. En el lado derecho de la fila de asientos frente a ellos, se sentaba una chica tranquila con un hermoso cabello rubio recogido simplemente con una horquilla. Vestía ropa étnica tradicional y sostenía un libro en silencio, leyendo con atención. Aparte de su belleza, no parecía tener nada particularmente destacable. «Joven amo, ¿la conoce?» Roy negó con la cabeza. No solo la conocía, sino que la reconocía. Su distintiva vestimenta étnica azul y blanca era inconfundible, y sumado al hecho de que se ajustaba constantemente las gafas, como si le preocuparan mucho sus ojos, Roy estaba seguro de que pertenecía a la tribu Kuruta. Poseía unos ojos rojos intensos, era una de las 7 grandes bellezas del mundo. «Hola». Tal vez al notar la mirada de Roy, los hermosos ojos de la chica brillaron y le sonrió cortésmente.
Luego continuó leyendo, mirando la portada. Parecía ser un libro de viajes. Hola, respondió Roy con una sonrisa, se sentó con las piernas cruzadas y sacó un libro para leer con atención. No era un libro de viajes, sino las notas de su abuelo Hat. Abrió la página de pesca sin anzuelo y la estudió con detenimiento. Los 50 puntos de energía vital obtenidos al matar a Muritonio se almacenaban temporalmente en el panel. La sala de espera estaba abarrotada y caótica, sobre todo por los aspirantes al examen de cazador. Dado que todos competían entre sí, no sería prudente asimilar la energía precipitadamente y quedar debilitado. Incluso con Wooton de guardia, el anuncio del aeropuerto recordó a todos que eran las 10 de la noche. Cada vez llegaba más gente a la sala de espera. En un momento dado, la mirada de Roy se desvió ligeramente al girar la cabeza hacia la entrada y dos figuras altas, una a cada lado, escoltaban a un joven a través del control de seguridad, atrayendo considerable atención. El joven tenía un hermoso cabello rubio, la espalda recta y vestía impecablemente. Un rostro de belleza clásica, como el de una celebridad recién llegada de su vida pasada. Acompañado por dos guardaespaldas, su leve sonrisa cautivó a un grupo de jóvenes admiradoras. Los tres son usuarios de NEN, susurró Wooton, notando la mirada de Roy. En efecto, como había dicho, los tres exhibían abiertamente su aura, como si temieran pasar desapercibidos. El chico era el más arrogante. Su aura se elevaba sobre su cabeza con una densidad impresionante. Roy lo observó fijamente un rato, sintiendo una extraña familiaridad, como si lo hubiera visto antes. La intuición del rubio era aguda. También lo miró, con una sonrisa burlona en los labios. Oye, y ya, sonreíste. Te dije que deberías sonreír más para que las chicas nos miren con admiración. Cállate, Clark. Reprendió el guardaespaldas delgado al gordo, frunciendo el ceño. Paristón, ¿qué encontraste? Conociendo al chico rubio como lo conocía, sabía que no haría nada sin importancia. Una sonrisa repentina significaba que alguien estaba a punto de meterse en problemas, o que ya se encontraba en uno. Encontré a una persona interesante y el chico rubio apartó la mirada y pisó una pelota que rodaba hacia él. La amplia sala de espera no era solo para los candidatos al examen de cazador. Un padre y su hijo estaban en el vuelo L-754, rumbo al reino de Guganyu. Estaban matando el tiempo jugando a la pelota con el niño mientras esperaban. Desafortunadamente, el pequeño no pudo detenerla, y la pelota se le coló entre las piernas, aterrizando justo a los pies del chico rubio y preguntó cortésmente: «Hermano, ¿me devuelves la pelota?» El chico rubio sonrió dulcemente. «Claro». Levantó el pie y lo golpeó con fuerza, y entonces ¡pum! La pelota explotó bajo su pie, esparciendo fragmentos de goma por todas partes. Solo quedaron un pequeño zapato puntiagudo y el niño, con la mirada perdida. ¡Guay! 3 segundos después, el niño gritó y las cejas del rubio se alzaron, revelando una expresión de profunda satisfacción. Destrucción y cuanto más adorable es algo, más ganas tienes de destruirlo y ¡ay! Spallanzani abrió los brazos, levantó la barbilla y cerró los ojos. El padre del niño se acercó furioso, pero el corpulento guardaespaldas Clark, que estaba a su lado, lo apartó de un empujón y ¿quién es este tipo? Es tan malo y maldita sea, se merece una paliza y baja la voz, que no te oiga. Apuesto a que es algún joven rico de un conglomerado, que ha venido a hacer el examen de cazador por curiosidad. Los susurros llenaron el aire y el padre del niño, tras recibir una bofetada, supo que no podía permitirse ofenderlo y se lo llevó rápidamente. Muchas miradas se posaron en él, pero el rubio no se avergonzaba. En cambio, parecía disfrutarlo aún más, como si, desde el momento en que entró en la sala de espera, ésta se había convertido en su escenario para actuación, teniendo en cuenta las reacciones de todos. Aún así, parecía insatisfactorio. El chico abrió los ojos, se aclaró la garganta, miró a su alrededor, se llevó la mano derecha al pecho, hizo una reverencia a todos, enderezó la espalda y dijo en voz alta: «Hola a todos, permítanme presentarme. Me llamo Paristón y soy candidato para el examen de cazador de este año. Me gustaría pedirles un favor». El chico hizo una pausa, notando que todos lo miraban al mencionar el examen de cazador, y sonrió con satisfacción. «Por favor, retírense del examen de cazador de este año para que pueda avanzar». Zas. La sala de espera pareció quedar en silencio al instante. El hombre envuelto en vendas, el cuidador de serpientes con una cobra enroscada al cuello, el hombre musculoso con el torso desnudo y el hombre calvo vestido de ninja, todos fruncieron el ceño.
incluyendo la chica sentada a la derecha de Roy, que por fin parecía haber apartado la vista del libro de viajes que tenía en las manos, frunció ligeramente el ceño mientras miraba al chico, y se oyeron dos palabras salir de su boca. Murmullos. Eso es, son basura. Asintió Hutton con entusiasmo, calculando que todos los presentes, incluso la persona más cuerda y racional, pensaban lo mismo. Se acomodó las gafas, se inclinó sutilmente hacia Roy y lo miró de reojo. El joven maestro observó la escena en silencio, aparentemente algo sorprendido. En efecto, era algo inesperado para Roy. Realmente no esperaba encontrarse otra vez con el renombrado vicepresidente de la Asociación de Cazadores, la futura rata de las 12 ramas terrenales. Dos de sus citas más famosas le vinieron a la mente involuntariamente. Solo soy feliz cuando me odian. Para ser honesto, cuando veo algo lindo, no puedo evitar querer lastimarlo, y sin ninguna razón. Pariston dijo esto, y lo llevó a cabo. Su plan para matar a Netero en el arco de las hormigas quimera no era del todo ajeno a su participación y la de Yandé. Irónicamente, uno era el subordinado de confianza elegido por Netero, alguien que constantemente se oponía a él y buscaba divertirse, mientras que el otro era un hijo rebelde dispuesto a todo por el continente oscuro. El humano más fuerte, por fin había conseguido ese título. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes hacernos rendirnos así como así? ¿Acaso crees que el examen de cazador es de tu propiedad? Estos jóvenes de hoy en día son tan arrogantes, creyendo que pueden salirse con la suya solo porque tienen algo de dinero. Es ridículo. Oye, si tienes agallas, pelea conmigo. A ver qué tan bueno eres en realidad, atreviéndote a decir semejantes tonterías. Se desató un clamor. Pariston se había ganado la ira de la multitud. Si las miradas se convirtieran en cuchillos, sin duda, lo habrían hecho pedazos en el acto, hasta le habrían arrancado los huesos. Pero, eso era justo lo que él quería, Sparasi, esa es la sensación, ódienme, que los insultos sean aún más fuertes. El chico rubio bajó la cabeza con inmenso placer, esforzándose por no reírse demasiado fuerte. Volvió a levantar la cabeza, alzó un dedo, miró a su alrededor, hizo un gesto de silencio y dijo con sinceridad. Creo que todos me han malinterpretado, solo intentaba ahorrarles tiempo, porque... ¿acaso son todos basura? El mundo no pertenece a una sociedad de clases, pero las clases siempre han existido. Se utilizan privilegios para dividir a las personas en diferentes clases, siendo el examen de cazador un ejemplo paradigmático en el mundo de los cazadores. Cualquiera que apruebe el examen de cazador y obtenga una licencia de cazador puede entrar y salir del 90% de los países prohibidos y del 75% de las zonas restringidas. Pueden usarla como garantía para obtener préstamos de alto valor. Pueden usar el 95% de las instalaciones públicas del mundo gratuitamente hasta su muerte. Incluso pueden venderla. Las ganancias pueden mantener a 7 generaciones de sus descendientes sin preocuparse por la comida ni la ropa. Por lo tanto, para obtener estos privilegios, el examen de cazador reúne cada año a las élites de todo el continente. Algunos incluso luchan con uñas y dientes en sus propios países o tribus para apenas asegurarse un puesto. Y entonces, son humillados así, con las puertas bloqueadas, hasta una figura de arcilla tiene mal genio. La escena quedó en silencio, la sala de espera se tiñó de rojo de ira, el hombre vendado, el cuidador de serpientes, el hombre musculoso, el ninja calvo, todos y cada uno de los candidatos al examen de cazador fulminaban con la mirada a Pariston. El chico rubio, en lugar de sentir miedo, estaba encantado, su alma vibraba de emoción. Sí, eso es, esa mirada de querer matarme es demasiado buena. Pariston estaba embriagado, perdido en el éxtasis. Se abrazó a sí mismo con fuerza, aparentemente ajeno a la multitud que se abalanzaba sobre él. Pronto, se vio rodeado, y un hombre musculoso y sin camisa extendió la mano para agarrarlo con tremenda fuerza y velocidad. Chico, voy a jugar contigo, basura. Yo, Donovan, no acepto eso. Donovan. Es ese Hércules Donovan. Alguien gritó el nombre del hombre musculoso, Hércules Donovan, 16 veces campeón mundial consecutivo de levantamiento de potencia, récord de press de banca de 36 toneladas. Con él cerca, zas. Antes de que Hércules pudiera siquiera tocar a Pariston, su gordo guardaespaldas lo dejó hecho puré de una bofetada. SSS. El penetrante olor a sangre llenó el aire. El cadáver yacía ante ellos, jadeos de sorpresa se mezclaban con gritos de terror. El caos se desató. La multitud que se había abalanzado retrocedió al unísono, como si lo hubieran ensayado.
Muchos vomitaron, algunos incluso se desplomaron al suelo, con la entrepierna manchada de un líquido blanquecino amarillento. La otrora pacífica sala de espera se transformó instantáneamente en un infierno de pánico. Joven maestro, ese gordo probablemente sea un usuario de Nen. Una bofetada amplificada por Nen era como un martillo pesado, capaz de matar a quien la recibiera. No es que Donovan fuera débil, sino que los usuarios de Nen eran como un ataque de reducción dimensional contra la gente común. Wotton liberó condensación y vio claramente, Roy, sin embargo, no reaccionó. En cambio, miró a la chica curta sentada en diagonal frente a él. Palideció solo un instante antes de recobrar la compostura, demostrando una fortaleza mental excepcional. Bien, ya dije lo que tenía que decir. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en desacuerdo? Con Donovan dando ejemplo, Pariston sonrió y observó a la multitud, con los pies prácticamente adornados con miniaturas de Donovan, se hizo el silencio. Entonces alguien gritó. Reserva de nuevo. Quizás aún podamos llegar. No hay necesidad de pelear con este loco. Unas pocas personas comenzaron a marcharse, luego un pequeño grupo, y después uno grande. Tras unos 5 minutos, la enorme sala de espera quedó vacía, salvo por una decena de personas, entre ellas el hombre vendado, el cuidador de serpientes, el chico del arco, el ninja, la chica del curta, Wotton y Roy. Aplausos. Aplaudió Pariston. Parece que todos tenéis mucha confianza en vuestras habilidades. Muy bien, muy bien. La mirada del rubio recorrió a todos, deteniéndose finalmente en Roy por un momento. Sonrió aún más ampliamente, acercó una silla y se sentó, apoyando la barbilla en la mano. Dije que les pedí que me trataran bien. Ya que no están de acuerdo, entonces, Pariston miró a todos con diversión. O los mato a todos, o los mato yo. Ustedes eligen. Ring ring, ring ring, pasajeros del vuelo L8975, por favor, tengan en cuenta que el embarque ha comenzado. Diríjanse a la puerta L6 para abordar, ring ring, sonó el anuncio del aeropuerto, informando a los pasajeros con destino a los Estados Unidos de Saerta que el embarque había comenzado. El ambiente se volvió gélido al instante. El chico rubio observaba a todos en silencio. El cuidador de serpientes y el chico del arco intercambiaron una mirada, resoplaron con frialdad y se dieron la vuelta para marcharse. El orgullo los retenía allí, pero el lamentable estado de Donovan no podía ignorarse. Tenían que admitir que no podían vencer al gordo guardaespaldas que estaba junto al chico. Jejeje. Un hombre sabio se adapta a las circunstancias. Adiós, ustedes dos, Pariston se despidió con la mano de sus espaldas, luego se giró para mirar al hombre vendado. La expresión del hombre se tensó y apretó el puño en secreto. Finalmente, miró a Pariston con aprensión. Su intuición le decía que este chico no era más débil que el corpulento guardaespaldas que acababa de atacar. De hecho, era mucho más fuerte. En silencio, decidió darse la vuelta y marcharse, tomando el siguiente vuelo. Solo espero llegar a tiempo, ¡ay, no! ¿Se han ido todos? El ninja se frotó la cabeza calva, miró a Roy y Wotton y dijo con pesar. Se suponía que éramos 3 contra 4, la ventaja estaba de mi lado, pero ahora que nos falta uno, un ninja no se queda atrás ante un peligro, así que me largo. Dicho esto, salió disparado de la sala de espera con el hombre vendado para cambiar su billete. Pronto, solo Roy, Wotton y la chica de la tribu curta permanecieron en la sala. La chica se acomodó las gafas, cerró su libro de viajes y se dirigió directamente a la puerta sin decir palabra. Al pasar junto a Roy, le dedicó un cortés gesto de cabeza. Roy le devolvió la sonrisa, y unas filas más adelante, solo quedaban él y Wotton. Uno estaba sentado con las piernas cruzadas, el otro con las manos en los bolsillos, permaneciendo en silencio todo el tiempo, sin mostrar intención de marcharse. ¡Zas! Una ráfaga de viento frío entró por la ventana de cristal a la sala de espera. Pariston silbó y observó con una sonrisa, como si hubiera previsto esta situación. Abrió los brazos de par en par y dijo con evidente admiración. La familia de asesinos número 1 del mundo sin duda tiene prestigio. Sus palabras revelaron de inmediato la identidad de Roy. Detrás de él, los dos guardaespaldas, uno gordo y otro delgado, lo miraron con expresiones de sorpresa e incertidumbre. Oye, juega como quieras, y cito, puedo protegerte, pero no mataré a nadie de la familia Zoldyck, dijo el guardaespaldas gordo, cruzando las manos con indiferencia. El guardaespaldas delgado a su lado lo fulminó con la mirada, frunciendo el ceño, pero también permaneció en silencio. Pariston se encogió de hombros.
Mira, hasta mis hombres están demasiado asustados para decirle una palabra. Roy Zoldyck, ¿qué tal si juguemos a un juego? Si pierdes, gira a la izquierda al salir, y esa es la salida. Y si ganas, te despediré con una reverencia, sin decirle una palabra, ¿qué te parece? Joven maestro, Wotton miró a Roy, quien cerraba su cuaderno, se apoyaba la barbilla con las manos cruzadas y sonreía mirando el pasaje de París. Creo que es mejor matarte. No hay nada nuevo bajo el sol. Toda intriga es insignificante ante el poder absoluto. Si Netero fuera lo suficientemente joven, o incluso más fuerte, incluso sin usar la rosa del pobre, el rey hormiga moriría igualmente, y no a costa de su propia vida. Roy le sonrió a Pariston. Sus miradas se cruzaron, y una leve corriente eléctrica pareció estallar en el aire. Detrás de ellos, Wotton tenía las manos en los bolsillos, sosteniendo unas monedas. El delgado guardaespaldas recitaba la Biblia en silencio, aferrado a la cruz que colgaba de su pecho. Gota, gota, una anciana pasó con una barredora, limpiando el suelo. Pariston la miró, aplaudió y rompió el silencio. ¡Qué lástima! Enhorabuena, Roy Zoldyck, has ganado. Este juego se llama sí o no. El que elige no gana. Ya que rechazaste mi propuesta, el chico rubio se inclinó y le indicó que continuara, por favor. Roy lo observó con interés. El chico era calculador, meticuloso, y su ingenio era excepcional. Ya tenía madera de vicepresidente. Se levantó y caminó hacia la puerta de embarque, un paso, dos pasos, se cruzó de nuevo con una anciana que pasaba con una barredora. Incluso tuvo tiempo de reírse y bromear con ella. Abuela, no tiene que limpiar el suelo tan temprano, ¿verdad? Ni hablar, tenemos un sueldo fijo. Si el jefe nos ve, nos descontará del sueldo. Put put put, luego, se acercó lentamente con su barredora. Roy asintió, sonrió y la saludó con la mano. Tranquila. Dio unos pasos más, rozando el hombro de Pariston, y se detuvo en la puerta de acceso. Pariston cumplió su palabra, manteniendo la postura inclinada todo el tiempo. Detrás de él, dos guardaespaldas, uno gordo y otro delgado, se tensaron ligeramente, con la mirada fija en Roy sin apartar la vista lo más mínimo. En ese momento, Wotton apareció con una pequeña bolsa y dijo: Joven amo, olvidé mi bastón. Roy solo entonces recordó. Ah, claro. Extendió la mano hacia atrás y agarró el bastón espada que Wotton sostenía, desenvainándolo con un clan. Atravesó el aire, emitiendo un agudo grito de espada, y salió disparado hacia él como un rayo. Entonces, un destello de luz fría apareció, rozando el apuesto rostro de Pariston, dejando una marca sangrienta en el lugar, antes de que Roy lo sujetara con firmeza. Pequeño Pariston. ¡Maldito! Un grito agudo sobresaltó a su compañero. Pariston se enderezó, sacó un pañuelo doblado del bolsillo de su chaqueta, se limpió la sangre de la cara y miró con calma a Roy. ¿Por qué? ¿Te dieron la victoria? ¿Por qué hiciste esto? Preguntó el chico rubio con voz grave. Roy Zoldyck, estás rompiendo las reglas. Porque mi joven amo nunca te ha prestado atención. Wotton sujetó la vaina de su espada, dio un paso al frente con unas monedas en la mano derecha, listo para usarlas en cualquier momento, e hizo una reverencia ante Roy. Joven amo, por favor, perdone mi extralimitación. Lo hiciste bien, dijo Roy, haciendo girar su espada con una mano, apuntándola hacia abajo y clavándola en el suelo. Cruzó los brazos y se apoyó en su bastón espada, mirando en silencio a Pariston y a los otros dos. Las presentaciones son innecesarias. Ya lo saben y siendo así, quisiera pedirles un favor a los tres, dijo Pariston frunciendo el ceño, y el chico sonrió. Quisiera que se retiraran de este examen de cazador para asegurar mi ascenso. Zas. Una ráfaga de viento frío silenció el ruido. El boomerang que acababan de lanzar pareció regresar, y la sala de espera quedó en silencio. El rostro del flacucho guardaespaldas se ensombreció de inmediato. A su lado, el guardaespaldas corpulento soltó una carcajada maniática. Ambos flanquearon a Pariston. El rubio miraba fijamente a Roy, rascándose la cara y riendo entre dientes y, al principio, la risa era suave, luego se hizo más fuerte gradualmente, hasta estallar en una carcajada salvaje y maniática, antes de detenerse abruptamente. Su rostro se ensombreció mientras fulminaba con la mirada a Roy, esbozando unas palabras escalofriantes. ¿Y si digo que no? No. Roy rió. PFF. Dos soles brotaron de sus pupilas, y el cabello negro del muchacho se movió sin viento. Les echó un vistazo casual, y los dos guardaespaldas tras Pariston, uno flaco y otro gordo, retrocedieron al unísono, con las alarmas resonando en sus mentes, como si
Los hubieran desnudado y arrojado a la calle, completamente expuestos. Línea del cabello. Ojo de la verdad. Ve a través de la ilusión. No soy una persona irracional. Roy sujetó su bastón espada, trazando una línea fina y recta con los dedos del pie como límite. Solo yo puedo tomar el siguiente vuelo. Cualquiera que se atreva a cruzar esta línea, tendrá la mano cortada o el pie aplastado. Al final de la línea, el bastón espada se posó sobre el hombro de Paristón. Roy preguntó con una sonrisa. ¿Qué te parece? Paristón. Podía sentir claramente el filo del bastón espada. Su intuición le decía que si se atrevía a decirle una palabra en contra, al segundo siguiente, la hoja le abriría el cuello. El chico rubio respiró hondo un par de veces, sintiendo su primera derrota. Su expresión cambió rápidamente y, finalmente, levantó las manos. Vaya, todo es un malentendido, un malentendido. Clark, Goyle, ¿qué hacen ahí parados? Vámonos. Dicho esto, Paristón retrocedió con cautela hasta que pudo ver la punta de su bastón espada. Solo entonces suspiró aliviado, le dirigió a Roy una mirada profunda y se dio la vuelta para marcharse. Sus dos guardaespaldas, uno gordo y otro flaco, lo siguieron, con aspecto de perros derrotados, ya no tan arrogantes como antes. Joven amo, han guardado sus fuerzas. Wooton le entregó la vaina. Roy desenvainó la hoja con suavidad, la enfundó, murmuró un indiferente HMM y se giró para facturar y abordar el avión. El joven mayordomo se ajustó las gafas, les echó una última mirada a los tres y lo siguió con su maletín. Una fina línea recta se extendía a 1 metro de la puerta de embarque, y nadie se atrevió a cruzarla durante un buen rato. ¡Zas! El motor impulsó la hélice, desgarrando el aire. 10 minutos después, la aeronave despegó. Fuera de la terminal, Paristón se apoyó en la barandilla, mirando hacia arriba mientras la aeronave ascendía cada vez más alto, convirtiéndose en un punto rojo en el cielo nocturno antes de desaparecer en un instante. El chico extendió los brazos, dejando que el viento frío le despeinara el flequillo, y cerró los ojos involuntariamente, una extraña sonrisa dibujándose en sus labios. Ah, así que esto es lo que se siente al perder, Roy Zoldyck, eres increíble. De verdad, quiero matarte. Jejeje, jajaja. La risa de Paristón resonó en el cielo, sus hombros se sacudieron con tanta violencia que una bandada de pájaros se dispersó. Un pasajero que pasaba por allí lo miró y murmuró: ¡qué loco! Los dos guardaespaldas, uno gordo y otro delgado, lo fulminaron con la mirada y se escabulló. Un instante después, el chico rubio se calmó. Al verlo, el guardaespaldas gordo sonrió y preguntó: Chillito, ¿seguimos con el examen? Por supuesto. Respondió con decisión. De ahora en adelante, donde esté Roy Zoldyck, allí estaré yo. ¿Y los demás? El guardaespaldas delgado echó un vistazo al grupo de examinados que habían cambiado sus boletos y se habían reagrupado en la sala de espera. Un hombre vendado, un encantador de serpientes, un chico con un arco, un ninja calvo. Dijo inexpresivamente: si quieren jugar, pueden volver a jugar. En fin, ese tipo ya se fue. No. Paristón parecía aburrido y cansado. Son todos unos inútiles que ni siquiera sirven para lustrarle los zapatos a Roy Zoldyck. No hay necesidad de perder el tiempo con ellos, dijo el chico. Gracias a Pashen por el código abierto, Roy alquiló la aeronave completa, siendo él el único pasajero en los 3 niveles. Tras pasar media hora revisando todo minuciosamente y confirmando la seguridad, Roy se sentó con las piernas cruzadas en el sofá de la sala VIP y comenzó a sumar puntos, mientras Wooton vigilaba la puerta. De un golpe, mató una mosca que intentaba entrar. ¡Chas! Los grilletes que limitaban su crecimiento se rompieron y el familiar dolor agudo se extendió por todo su cuerpo. Esta vez, Roy no se anduvo con rodeos. Fue con todo. 50 puntos de energía vital se esfumaron de golpe, gimió, casi perdiendo el conocimiento, manteniéndose alerta mordiéndose la lengua, presenciando cómo sus células se dividían rápidamente, sus huesos se engrosaban y crecían, sus fibras musculares se desgarraban y reorganizaban, su cabello se caía y se regeneraba, y finalmente, un golpe su corazón dio un vuelco. Visiblemente, una versión más grande de Roy se despojó de su piel anterior y renació. Pista. Constitución más 50. Nombre: Roy Zoldyck. Constitución: 75, 7, 125, 7. Nota: la gente normal tiene 1 aura manifestada. D, 170, 10.000. D más, 200, 10.000. Nota:
La clasificación se basa en hormigas, el líder del escuadrón de élite tiene D, el comandante de división tiene C, 3 guardias tienen B, el rey hormiga tiene B. Aura potencial. D, 236, 10.000 D más, 8.431, 10.000 nota. La clasificación se basa en hormigas. Crack, 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 Roy sacudió el cuello, estirando su nuevo cuerpo. Las articulaciones de cada parte de su cuerpo crujieron como frijoles al explotar, atrayendo la atención de Wotton. «Joven amo, ¿se encuentra bien?», preguntó el mayordomo a través de la puerta. «Estoy bien». «Ay, Dios mío». La puerta se abrió, dejando ver el rostro heroico y extraordinario de Roy. Wotton lo miró y se dio cuenta, el joven amo parecía haber engordado y haberse vuelto más musculoso en cuestión de segundos. Su chándal parecía que pronto necesitaría uno nuevo, tan ajustado que parecía que sus músculos iban a reventar. «Vamos a comer», dijo. Su estómago rugía, necesitaba comida desesperadamente. Roy fingió no ver la sorpresa en los ojos de Wotton y se dirigió al comedor. El joven mayordomo, saliendo de su ensimismamiento, lo siguió un paso atrás, observando en silencio su ancha espalda, vagamente como si estuviera mirando al antiguo Silva. Pensando para sí mismo. «Joven maestro, ¿de verdad, estás creciendo demasiado rápido?». Mundo de cazadores de demonios. Ha pasado casi un mes desde Año Nuevo. La habilidad con la espada de Roy se ha estancado en 59.000 golpes, sin poder avanzar más durante 10 días consecutivos. Aunque el chico no ha dicho nada, todos, incluyendo a Urokogaki Sakonji y Usagi Makoto, perciben claramente que Eiichiro ha alcanzado el límite que su edad le permite. Ya entrada la noche, el chico duerme profundamente en el cama de ladrillo caliente. En un rincón de la casa de madera, una lámpara de aceite está encendida, y bajo ella, un anciano con una máscara de Tengu escribe una carta de recomendación. Como antiguo pilar del agua y también mentor, Urokogaki Sakonji tenía la obligación de informar de inmediato a sus superiores sobre cualquier genio que descubriera, en concreto, al actual jefe del clan Ubuyashiki Kagaya. Con los demonios ostentando tal poder, cada genio adicional significaba una mayor probabilidad de supervivencia. Urokogaki Sakonji tomó su pincel, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de plasmarlas en el papel. A su lado, Shinen agitó una ráfaga de viento para moler la tinta con una espátula. Detrás de ellos, Sasuke, apoyado en una columna, observaba desde un costado. En cuanto a Shinsuke, Fukuda y los demás, desde que reconocieron a Urokogaki Sakonji, se habían vuelto mucho más obedientes, prefiriendo quedarse en las vigas del tejado y rara vez aventurándose a salir. «Oye, ¿qué nota crees que le pondrá el maestro a Eiichiro?», preguntó Shinen, asomándose con curiosidad mientras observaba a Urokogaki Sakonji escribir. Al ver que su maestro se detenía al final para asignar la nota a Eiichiro, le preguntó a Sasuke con curiosidad. Kyoto cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Si consideramos la clasificación actual de la fuerza de los miembros del cuerpo de exterminadores de demonios Aoi, Ren, Shin, Gen, Hi, Wu, Din, Bin, Ji, Shini. Yo le daría a Eiichiro la nota de Shen, analizó cuidadosamente el chico zorro. Los miembros de rango inferior a C son completamente impotentes contra los demonios. Su función principal es transmitir información y gestionar la logística. Los de rango superior a C pueden luchar junto a los pilares y ofrecerles ayuda y los de rango B pueden enfrentarse solos a demonios comunes, pero no son rival para las poderosas lunas demoníacas y en cuanto a Eiichiro y Kyoto abrió los ojos, mirando al chico dormido en el cama de ladrillo caliente, y dijo solemnemente. Si estuviera en mi máximo poder y me lo encontrara, me mataría al instante. Por lo tanto y creo que, con su fuerza y potencial, es capaz de derrotar el sol o a las lunas inferiores que mencionó Hiyu. Clasificarlo como A y convertirlo en candidato a pilar no supone ningún problema. Maestro, Kyoto ha clasificado a Eiichiro como A. Apenas Kyoto terminó de hablar, una ráfaga de viento levantó un tintero y escribió una línea de caracteres pequeños sobre la mesa. Zenyan le hizo una mueca a Kyoto en broma, luego se giró y lo traicionó. El chico de aspecto astuto sonrió con resignación, sin intentar enmendar su error. Al fin y al cabo, Shen era Shen, y la decisión de Kyoto era inamovible. Urokogaki Sakonji sonrió y giró la cabeza para mirar a su lado. Sabía que Zenyan estaba allí y le preguntó con suavidad. ¿Y tú? ¿Crees que deberíamos dárselo a Eiichiro a? Le haré caso al maestro Tilde, respondió Zenyan, devolviendo la pelota sin pensarlo. Una línea de palabras cortas apareció sobre la mesa, terminando con un emoticono de una lengua fuera.
Urokogaki Sakonji lo observó con una sonrisa y asintió tras un instante. Entonces, que sea A. Dicho esto, cogió un bolígrafo y escribió una grana en la carta de recomendación, añadiendo superior después, formando así a superior. Finalmente, tras reflexionar un instante, añadió. Me atrevo a decirle a mi señor que, si hablamos de quién puede derrotar a Kibuki Muzan en el futuro, sin duda será mi discípulo, Kamado Eiichiro. No pude terminar de hablar deprisa. Respetuosamente presentado por Urokogaki Sakonji la noche del 12 de marzo. El anciano recogió el papel, lo sostuvo a contraluz para que se secara la tinta, y el comentario captó su atención, claramente iluminado. Kuoto y Zenian intercambiaron una mirada, observándose mutuamente, con un pensamiento cruzando sus mentes, habían subestimado la posición de Eiichiro en el corazón de su maestro. La joven se giró rígidamente hacia Kuoto y preguntó: ¿Qué rango tiene el hermano mayor Yeiyong? Kuoto guardó silencio un instante, luego pronunció una sola palabra. B. Zas. A principios de la primavera, la nieve del monte Sagiri aún no se había derretido por completo, el viento frío sacudía las ventanas de papel y un largo silencio se apoderó de la habitación. Tras terminar la carta, Urokogaki Sakonji abrió la ventana, dejó entrar al cuervo, metió los registros de entrenamiento diario de Roy y la carta en un pequeño tubo de bambú, lo ató a la pata del cuervo y lo soltó. Kau. El cuervo dejó caer una pluma negra, batió las alas y voló hacia el bosque. Unos días después, llegó al asentamiento del clan Uyashiki, sobrevolándolo en círculos. Era mediodía, y dentro de la casa principal se celebraba una reunión de los pilares para discutir un plan para someter a Oza, la tercera luna superior de las 12 lunas demoníacas, tras descubrir rastros de él. De repente, un cuervo graznó. Kagaya Yoshinari extendió un brazo y dejó que el cuervo se posara en su mano. Abrió el tubo de bambú, desplegó la carta y comenzó a leer. Al terminar, sus pupilas se dilataron y miró significativamente a Hiyuto Mioka, que estaba arrodillado abajo. La reunión se interrumpió. Los otros 9 pilares volvieron la mirada hacia él, y Gyomeji Mejima, el pilar de piedra, preguntó: ¿Qué ha ocurrido, maestro? Kagaya Yoshinari permaneció en silencio durante un largo rato, luego le hizo una seña a Hiyuto Mioka para que se acercara, diciendo: Hiyu, léelo a todos. Sí. Hiyuto Mioka es un chico tranquilo e introvertido. Proteger a su señor y derrotar a los espíritus malignos es la ambición de su vida. Al mismo tiempo, Hiyu es muy sentimental. Siempre escribe cartas para saludar a su maestro durante las festividades. El ori rojo que viste es un recuerdo que le dejó su hermana, Tsutako. Cuando su hermana murió a manos de un demonio mientras lo protegía, el chico decidió seguir viviendo por ella. Tomó la carta de Kagaya Yoshinobu y, con solo una mirada, confirmó que era la letra de su maestro Urokogaki Sakonji. Recordando que no había estado en casa para Año Nuevo este año porque estaba investigando el paradero de Akaza, el joven se sintió culpable. Se recompuso y comenzó a leer con atención: que mi señor se encuentre bien. Urokogaki Sakonji se presenta respetuosamente. Hace medio año, tomé como discípulo a un joven llamado Kamado Eiichiro. Es excepcionalmente talentoso, y se lo informo a mi señor. Así que el maestro ha tomado otro discípulo. Tomioka Hiyu no pudo evitar alegrarse por su maestro. Siempre había sabido que su maestro sufría, especialmente después de que Sabito muriera protegiéndolo del demonio de la mano, lo que lo había dejado devastado. Era realmente admirable que hubiera logrado salir adelante. Hiyu se animó y continuó leyendo. Eiichiro es el niño más excepcionalmente talentoso que jamás haya visto. Según su hermano menor, Tanjiro, antes de convertirse en mi discípulo, ya había matado a 2 demonios él solo. Los ojos de Hiyu se iluminaron. Este nuevo discípulo era muy capaz. Continuó leyendo. Cuando nos conocimos, superó mi prueba en menos tiempo del que se tarda en tomar una taza de té, luego, en menos de medio mes, completó sus primeros 10.000 tajos de espada, alcanzando una distancia de 3 metros del cuerpo, 10.000 tajos en medio mes, con cortes que se alejan del cuerpo. Eiichiro es más fuerte que yo. El cabello rubio estaba adornado con algunas mechas de un rojo intenso en las puntas. Era el pilar de la llama, Rengoku Kyojuro. El talento debe desarrollarse para alcanzar la grandeza, Kyojuro, no hay necesidad de ser modesto. Cabello blanco envuelto en un pañuelo con incrustaciones de magníficas gemas, un adorno de oro en cada oreja, 2 espadas cortas unidas por una cadena de hierro en la espalda. El pilar del sonido, Uzui Tengen.
Al oír esto, recordó su igualmente arduo camino como ninja en su juventud y no se sorprendió demasiado. Por el contrario, cierto niño de mirada perdida a su lado se mostraba aún más sereno. Tokito Muichiro, como siempre, no mostraba interés por nada, indiferente a todo. 10.000 balanceos en medio mes. Vaya, es el hombre que se convirtió en pilar en solo 2 meses. SSS, la serpiente blanca Kabumaru sacó la lengua, aparentemente impaciente. Si no fuera por la petición de su señor de que Hiyu Tomioka leyera la carta, Obanai no habría tenido ningún interés en escucharla. Encontraba sus haikus mucho más interesantes. A su lado, el pilar del viento Sanemi Shinazugawa estaba aún más agitado. Se esforzaba por reprimir su turbación interior, no quería faltarle el respeto a su señor. En cuanto a genios, Eiichiro, nada de eso importaba tanto como matar demonios. Hiyu, continúa leyendo. Al percibir la leve inquietud en los corazones de la gente, Gyomeji Mejima, el pilar de piedra, juntó las manos. Silencio. El aire en la sala principal pareció congelarse por un instante, y al instante reinó el silencio. Yoshiyuki Tomioka miró a Kagaya Yoshiyuki, quien asintió con un gesto alentador. El chico continuó leyendo. Eiichiro, 2 veces en 2 meses, 3 veces en marzo, 4 veces en abril, 5 veces en mayo, y ahora, casi 6 veces, sus golpes alcanzando incluso una distancia de 20 metros del cuerpo. Y todo esto sin que yo le haya enseñado técnicas de respiración, confiando únicamente en su propio esfuerzo. La atmósfera en la habitación, tras la agitación inicial y el silencio forzado, finalmente mostró un sutil cambio. Pilar insecto. Los ojos de Shinobu Kocho brillaron levemente. Si lo que dijo Urokodaki-senpai es cierto, entonces debemos admitir que este niño tiene talento. La joven Shinobu se había interesado por la farmacia desde niña. Para encontrar la medicina adecuada, había devorado libros de medicina sobre anatomía humana, adquiriendo un profundo conocimiento de las capacidades del cuerpo humano. Afirmó con sinceridad. Al menos demuestra que Eiichiro es fuerte por naturaleza, no menos que un demonio común. Miró a Himejima Gyomei, quien tampoco era menos poderoso que un demonio, quizás incluso más. Namo. Amitabha y Himejima Gyomei jugueteó con su rosario, mientras las lágrimas volvían a correr por su rostro. Ya fuera por haber encontrado un alma gemela o por otra cosa, se sintió conmovido hasta las lágrimas. Tomioka Hiyu observaba todo, continuando la lectura hasta el final. Las palabras llegaron a sus labios, pero no pudo pronunciarlas, simplemente paralizado. Entonces, la habitación quedó en silencio una vez más. ¿Terminaste de leer? Sanemi esperó largamente una respuesta, luego no pudo evitar mirarlo de reojo, con las pupilas dilatadas y las venas inyectadas en sangre. Tomioka Hiyu no respondió, y los demás pilares observaron sorprendidos y el chico pareció reaccionar finalmente, girando su rígido cuello para mirar a Luguyashiki y Kagaya sonrió y dijo. Leeré el resto. Sí. La carta volvió a su mano. Este líder del Luguyashiki, que había luchado contra Muzan durante casi 1000 años, miró a su alrededor y dijo significativamente. Por lo tanto, califico a Eiichiro como de grado superior. Si alguien puede matar en el futuro, Kibun Muzan será mi discípulo, Kamado Eiichiro. Ese nombre. Urokodaki Sakonji. ¿Qué tono tan arrogante? Boom. La atmósfera en la habitación se encendió al instante. Kyojuro Rengoku soltó una carcajada. Jajaja, de verdad quiero conocer a este tipo. Que el antiguo pilar del agua lo recomiende debe ser increíblemente impresionante. ¿Será puro humo? Quiero ver si ese chico es tan deslumbrante como me lo imagino, capaz incluso de matar a Muzan. Tengen Uzui también se interesó. A su lado, Muichiro Tokito miró esos ojos desconcertados y preguntó. ¿Terminaste de leer? Pilar del amor asintió Mitsuri Kanroji con énfasis, con el estómago rugiendo de hambre. Me pregunto si este chico llamado Eiichiro será como ella, un gran comilón. Los pilares reaccionaron de forma distinta. Finalmente, el pilar de piedra, Gyomeji Mejima, dijo. Mi señor, tráiganos a ese niño. Sí, de verdad tiene talento, debemos cultivarlo. ¿Quién irá? Preguntó Kagaya, casi sin que nadie asintiera. Todos los pilares, excepto Muichiro, que estaba aturdido, miraron a Hiyu Tomioka. Kagaya hizo lo mismo. Hiyu Tomioka pronunció fríamente 2 palabras. Iré yo. Empuñó la empuñadura de su espada, decidido. Dejaría que su hermano mayor lo pusiera a prueba para ver si estaba a la altura de las expectativas de su maestro.
El muchacho, generalmente taciturno, tuvo un raro arrebato de pasión. Ese día, el cuervo Kasugai llevó la noticia del regreso de Hiyuto Mioka y voló al monte Sagiri. Mientras tanto, a las 5:30 de la mañana, Roy, con la cena servida por Goto, volvió a caer en un sueño profundo, atravesando el portal onírico hacia el familiar mar del conocimiento. Nadó brevemente en el mar y luego abrió las puertas del cazador de demonios. La familiar sensación de caer lo invadió al abrir los ojos de nuevo. Los hermosos ojos de Makomo ya no estaban allí. Parecía que desde que supo que Roy podía verla, la chica lo había estado evitando, siempre bajando la cabeza y esquivando su mirada cuando él le hablaba. Era algo divertido, y también un poco frustrante. En fin, Roy la ignoró y, como de costumbre, desayunó con su maestro antes de salir a practicar con la espada. Hoy, su físico había mejorado notablemente. Iba a intentar superar el estancamiento que no había podido lograr en días. Roy empujó la puerta y entró en el bosque. El invierno había pasado y la primavera temprana traía consigo brotes verdes. La perpetuamente sombría montaña Sagiri ahora lucía un toque de verde, rebosante de vitalidad. Sabito lo siguió en silencio, mientras Makomo acompañaba a Urokogaki Sakonji, levantando ocasionalmente una ráfaga de viento frío para ayudarlo a limpiar las virutas de madera esparcidas por la talla. Cuando llegaron, Roy mantuvo su postura, con los pies firmemente plantados en el suelo, usando su cintura como eje para impulsar sus movimientos, que a su vez propulsaban sus codos y se conectaban con sus manos, cortando sin cesar, asestando aparentemente 5000 cortes. ¿Cuántos cortes? Makomo saltó a un árbol y se puso junto a Sabito. Cuando empezó a confundirse al contar más de 3000, se rindió y le pasó la tarea a Sabito. 4009. HMM. Makomo miró al cielo. Todavía quedaba mucha luz antes del anochecer, y ya había 4900 cortes. Podría ser. ¿Logrará Ichiro superar su bloqueo hoy? Si lo logrará o no, no lo sé. Sabito. Solo sé que comió unas empanadillas, bebió una tetera de té caliente y descansó media hora. Makomo. Solo él, cualquiera se sorprendería. La chica se dijo a sí misma que no se alarmara. Ya debería estar acostumbrada. Su mirada, entumecida, se posó en Roy, sus cejas se crisparon, luego se detuvo, sobresaltada. ¿Cómo era posible que Ichiro hubiera crecido de la noche a la mañana? ¿Tú también lo notaste? Las mangas y los pantalones del chico que blandía la espada eran notablemente más cortos, dejando al descubierto sus muñecas y tobillos. Sabito suspiró suavemente. Cuando mis padres aún vivían, me contaron una historia sobre no entrar en los bosques de bambú después de la lluvia, no fuera que los brotes de bambú crecieran más y saltaran para atacar a la gente. Antes no lo creía, pero ahora, el chico con aspecto de zorro soltó una risita autocrítica. Incluso si Eiichiro me dijera de repente que se transformó a partir de bambú, no me sorprendería. Hermano mayor, ¿estás bromeando? Roy levantó la mano y volvió a blandir su espada, la hoja brilló y dispersó la niebla. No estoy bromeando. Sabito se cruzó de brazos, con un dejo de envidia en la voz. Si hubiera tenido siquiera una décima parte de tu fuerza en aquel entonces, no habría muerto a manos de ese tipo. No quiero una décima parte, solo quiero una vigésima. Exclamó Makomo, apoyando la barbilla en la mano, dirigiéndose a Roy. Oye, Eiichiro, ¿puedes decirme qué necesito comer para crecer tan rápido como tú? A la niña siempre le había preocupado su estatura. Incluso después de muerta seguía pensando en ello. Sabito la miró con desdén, sin saber qué decir. Roy volvió a atacar, sonriendo pero sin responder. No podía decirle, comerte. Eso implicaba resentimiento en el alma, y los hermanos y hermanas mayores presentes no eran necesariamente mucho más débiles que la hermana de Moritonio. De hecho, gracias a las técnicas de respiración que habían practicado, sus almas estaban tan condensadas que eran casi tangibles, por lo que su energía vital probablemente era extraordinaria. Ante este pensamiento, Roy se sorprendió al darse cuenta de que, de repente, había albergado malos pensamientos debido a un deseo, llegando incluso a considerar dañar a sus hermanos mayores. Frunció el ceño y enseguida comprendió que algo andaba mal. En lo profundo de su corazón yacían muchas emociones negativas, hasta entonces inadvertidas, pero ahora, tras un examen más minucioso, algunas provenían de las almas agraviadas asesinadas por el terrorista payaso, otras de las chicas y demás usuarios de Nen torturados y asesinados por Trituradora Arisen, otras de la hermana de Moritonio y las víctimas que convirtió en obras de arte y redujo a picadillo, e incluso Minamino Hiroshi, a quien Roy había
rescatado primero, estaba entre ellas. Estas víctimas en realidad no guardaban rencor hacia Roy. Habían permanecido ocultos, sin mostrar intención de rebelarse, hasta hoy, cuando las palabras de Makomo despertaron sus ansias y comenzaron a agitarse. Roy frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Como individuo independiente, una persona es inevitablemente compleja, y el corazón humano nunca puede estar completamente libre de impurezas. Siempre habrá un lado luminoso y un lado oscuro, existen por separado, pero son contradictorios y a la vez están unidos. En este sentido, ya que elegí aceptarlos, inevitablemente debo aceptar también su esencia. El chico comprendió gradualmente, y su primer ataque fracasó. Esta es la llamada ley del intercambio equivalente. Para aumentar la fuerza, uno debe asumir los riesgos que conlleva ese aumento. SHH. Sabito notó que Roy estaba deformado y rápidamente le recordó a Makomo que no lo distrajera. Makomo, sensato, se calló. Roy frunció el ceño. Al darse cuenta del problema, ajustó su postura y continuó blandiendo su espada. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar la manera de disipar esas emociones negativas. De lo contrario, si se acumulaban, podría terminar como decía su padre Silva. Una mente perturbada, descarriada, inconscientemente, el chico blandió su espada, superando los 5000 golpes, superando los 5005, 5006, 5007, 5009, casi alcanzando los 6000. En el preciso instante en que Sabito contó 5999 golpes, un rayo de sol atravesó la niebla e iluminó el rostro de Roy. Una cálida sensación lo invadió de inmediato y se sobresaltó ligeramente. Sus ojos, como por arte de magia, brillaron como dos soles, incluso podía ver a través de la ilusión y la confusión. Sí. Amanece, la noche pasa. Donde brilla el sol, toda la inmundicia se retira naturalmente y un destello de inspiración iluminó a Roy. Cerró suavemente los ojos y visualizó el sol en silencio. Zumbido y un extraño ritmo emanó de él, atravesando a Sabito y Makomo, haciéndolos temblar. Una mirada más atenta y la espada Asahi que Roy sostenía en sus manos comenzó a mostrar manchas rojas. Al principio, solo había 2 o 3 manchas dispersas, luego una línea, después una mancha completa, y finalmente se extendió por toda la hoja. En las montañas brumosas y envueltas en niebla, brillaba con una deslumbrante luz roja. Y, mientras el chico blandía la espada en diagonal, todas las emociones negativas que yacían en lo profundo de su corazón se desmoronaron al instante, convirtiéndose en volutas de humo negro que volaban sobre su cabeza y se desvanecían sin dejar rastro en el viento, y entonces llegó un enorme tajo ígneo que abarcó casi 30 metros, cortando estacas de madera, arando el suelo y destrozándolo todo. Los abedules, deteniéndose a tan solo una pulgada de los dedos de los pies de Urokodaki Sakonji, ¡boom! Los abedules cayeron, levantando copos de nieve. En la blanca extensión, la máscara Tengu del anciano que había venido a comprobar la práctica de su aprendiz al amparo de la noche se partió en dos, cayendo al suelo y revelando un rostro curtido, conmocionado y sin habla debajo. Una hoja roja, ardiendo con la energía ígnea de la espada, los recuerdos lo invadieron varios años atrás, al día en que su amado discípulo, Hiyu Tomioka, se graduó de su aprendizaje, un día que también lo llenó de tristeza. Ese día, Hiyu, con la ayuda de Sabito, superó la selección de la montaña Fujikasane, convirtiéndose oficialmente en miembro del cuerpo de exterminadores de demonios, esperando en casa a que el herrero le entregara su espada. Recordaba claramente las palabras que el herrero había pronunciado cuando le pidió a Hiyu que probara la hoja. Buscaba a un espadachín que pudiera hacer que una espada Nichirin se volviera roja, o mejor dicho, todo el pueblo de forjadores de espadas buscaba a ese espadachín. Y ahora, Otaru Aganezuka, la persona que has estado buscando ha sido encontrada. Maestro, creo que podemos comenzar la siguiente etapa del aprendizaje. La luz roja se disipó y la chaqueta corta volvió a su forma original, enfundada rápidamente por Roy. Pista. Esgrima más 70. Las llamas se extinguieron, dejando al descubierto un suelo chamuscado y abedules en llamas. Urokodaki Sakonji miró fijamente al muchacho, repasando mentalmente el golpe de espada que atravesó la niebla para dar la bienvenida a la luz, un recuerdo que probablemente jamás olvidaría. ¿Has alcanzado tu límite? El maestro no había olvidado las palabras de su discípulo. Roy le había dicho que aprendiera las técnicas de respiración solo después de alcanzar el límite, y Urokodaki Sakonji había respetado sus deseos, esperando pacientemente y Saemen y Makomo saltaron, apareciendo a ambos lados del anciano.
El joven y la joven salieron de su ensimismamiento, con la mirada fija en Roy, su asombro aún evidente a pesar de haber quedado estupefactos una y otra vez. El genio no se juzga con sentido común. La embriagadora sensación de ver cómo se desmoronaba constantemente la propia comprensión me llenaba el corazón. La mirada de Sabito brillaba intensamente cuando dijo: Eiichiro, estoy de acuerdo con tu idea. El chico zorro observó cómo la niebla se acumulaba, bloqueando la luz del sol del bosque, y dijo con calma: el monte Sagiri ya no puede contenerte, y tú, mereces un mundo más amplio. Ya sea que empuñes una espada para matar demonios, o que viajes montaña abajo y nos vengues en el monte Fuji en el futuro, asegúrate de llevar nuestra parte y vivir una vida brillante. Y yo también. Sonrió Makomo, sus hermosos ojos se curvaron en dos lunas crecientes. Esa cosa me devoró con tanta fuerza, no dejes que se salga con la suya, destrúyela por completo, destrúyela por completo. Sabito la miró, preguntándose por qué Makomo no solía ser tan despiadada. Pero en su interior, compartía plenamente su idea. Los demonios son demonios. No merecen compasión. De acuerdo, dijo Roy concisamente, reflexionando en silencio sobre estas palabras. Tras completar una ronda de entrenamiento del corazón del sol rojo, el muchacho volvió a mirar a Urokodaki Sakonji, con los ojos llenos de un encanto persistente y una sensación de libertad. Me atrevo a confesarle al maestro que antes albergaba motivos egoístas, siempre pensando en superarme a mí mismo, al menos en no ser inferior a nadie y... La imagen de Netero cruzó fugazmente su mente. El chico dijo: ahora quiero salir, llevándome conmigo mi persona y mi corazón, adentrándome en este vasto mundo, hacer más cosas, adquirir más conocimiento, salvar a más personas y reducir el número de espíritus malignos en este mundo, siempre es bueno. Por supuesto, sonrió Roy, mostrando una hilera de dientes blancos como perlas. Si tengo la oportunidad de matar al rey demonio y hacer que el sol brille en un lugar donde ningún espíritu maligno se atreva a causar problemas, creo que cuando regrese a presentar mis respetos a mis hermanos mayores, tendré algo de dignidad y no se hablará mal de mí. Bueno, Eiichiro, estás chismeando a nuestras espaldas cuando no estamos cerca, ¿verdad? Cuando llegue ese día, no tendrás que decir nada, solo pídele a Fukuda que se suicide para que todos lo celebremos. No es imposible, también te mataré. Un viento gélido sopló, meciendo las ramas, Shinsuke y Fukuda llegaron volando, uno a cada lado, rodeando al niño con un brazo. Detrás de ellos venían Shimizu, Watanabe, Kujo y un grupo de hermanos y hermanas mayores. En ese instante, el sol se ponía y, a través de la espesa niebla, un tenue resplandor rojizo se vislumbraba en el horizonte. Urokodaki Sakonji escuchaba en silencio las palabras del niño. Incluso sin la ayuda del Nen, sabía que todos estaban allí. Eso era bueno. Eso era lo único que importaba. El anciano le dirigió una mirada profunda. Espérame en la cascada mañana temprano. Se alejó con las manos a la espalda, pisando la nieve. La máscara de Tengu quedó en el bosque. Tuvo la premonición de que, a partir de ese momento, él, sus viejos amigos retirados y millones de personas comunes en el mundo ya no tendrían que esconderse ni vivir a la sombra de los demonios. Como dijo su discípulo, el sol disipará la oscuridad. Los pasos se perdieron en la distancia, cayó la noche, completamente oscura. A 3 días de camino del monte Sagiri, un joven, empuñando su espada, corría bajo la luz de la luna, ansioso por regresar a casa. Tenía ojos azul marino, cabello negro y largo recogido en una coleta baja, su uniforme negro del cuerpo de exterminadores de demonios sujeto simplemente por una faja blanca, y 2 aori, uno rojo y otro verde amarillento, ondeaban al viento a su espalda mientras corría. Hiyuto Mioka avanzaba. Habiendo aceptado la orden, debía cumplirla hasta el final. Esa era su misión. Un nuevo hermano menor apareció a la vista. Era pura curiosidad. Mientras ponía a prueba su talento, un pensamiento persistía en su mente. La anticipación, bajo el rostro taciturno y distante de Ji-young, se escondía la esperanza en este viaje, pero también la inquietud y la vacilación, el miedo a la decepción y la preocupación de no regresar para Año Nuevo y ser reprendido por su maestro. En resumen, su corazón permanecía inquieto. Por otro lado, la persona a la que esperaba disfrutaba tranquilamente de un suculento festín de jabalí con la persona que le importaba, y luego, acompañado por la suave brisa y la brillante luna, yacía completamente vestido sobre el cama de ladrillo caliente, y se sumió en un dulce sueño. La familiar sensación de caer regresó. Cuando Roy dejó el mundo de Demon Slayer, pisó el mar del conocimiento, atravesó el pasaje onírico y regresó al mundo de Hunter x Hunter, el cielo fuera de la escotilla de la aeronave ya estaba brillante.
Desde lo alto, se podía ver claramente el sol rojo asomando por el horizonte. Roy durmió inusualmente hasta las 6 de la mañana, lo cual era bastante extraordinario. Se levantó, se lavó y salió a correr como de costumbre. Wotton ya le había preparado la pasta de dientes y el vaso de agua. El joven mayordomo miró al muchacho. El joven amo está de buen humor hoy. Normalmente, aunque nadie lo despertara, su reloj biológico a las 4 de la mañana solía despertarlo. Pero quizá porque había liberado las emociones negativas que guardaba en su interior, Roy se sentía más cómodo y feliz que nunca, y por eso durmió un poco más de lo habitual. Está bien, dijo el chico con una leve sonrisa mientras corría por la aeronave. Finalmente, llegó a la cubierta, abrió los brazos para recibir la luz del sol y cerró los ojos para disfrutar de aquel raro momento de paz. Una llamada telefónica rompió la tranquilidad. Es una llamada de casa. El joven maestro Yumi se ha escapado sin avisar a su familia. Va al examen de cazador. Wotton colgó y miró a Roy con cautela. El maestro le ha ordenado al joven maestro que vigile al joven maestro Yumi, no vaya a ser que alguien lo mate. ¿Lo matará a alguien más, o matará él a alguien? Preguntó el chico con sorna. Wotton. Pensando en la personalidad del joven maestro Yumi, es difícil describirla. Alzó la vista de nuevo, pero el joven maestro ya se había marchado, rápidamente dio unos pasos y lo siguió. Ring ring, ring ring, atención pasajeros, este vuelo está a punto de llegar al aeropuerto de Narita en los Estados Unidos de Saerta. Por favor, revisen su equipaje y prepárense para desembarcar. A las 8 de la mañana, la aeronave llegó a los Estados Unidos de Saerta. Al salir del aeropuerto y tomar el ferry, Roy y su sirviente se colocaron uno al lado del otro en la cubierta. En menos de una hora, una isla con forma de ballena apareció a lo lejos. Una entrada a los exámenes de cazador y el escenario de toda la historia de Hunter x Hunter. Roy, con la brisa marina soplando y su flequillo ondeando, pensó en Gon, Killua, Kurapika y Leorio. Un instante después, tras 10 años de ausencia, pisó la tierra donde su sueño había comenzado.